Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Javier Elzo. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Javier Elzo es sociólogo, experto en muchísimas cosas. No en muchísimas cosas. Yo toda mi vida he trabajado en ámbitos muy relacionados con los temas de la juventud, los temas de valores, violencia juvenil, y he hecho mucha investigación empírica. En realidad, un libro como este es bastante novedoso en tu carrera. En mi carrera, y ha hecho falta que esté jubilado de dar clases. De dar clases que no de otras cosas. Nunca se termina de jubilar. Una persona como tú no se puede terminar de jubilar nunca. Yo me gustaría morirme delante del ordenador de un fulminante ataque al corazón o a lo que sea, pero seco. Pero quedarte ahí, porque luego puedes encontrarte problemas. Ayer leía un empleado de banco. Se había quedado dormido en el teclado del ordenador y cuando se despertó había hecho con la cabeza una transferencia de 222 millones de euros a un particular. Yo no tengo ese riesgo. No tengo ese riesgo. No, pero sí es cierto que tus libros sí que provocan, no sé si la felicidad, pero sí provocan formas de nuevas pautas para pensar y no dejan indiferente. Y este es uno de ellos. Vamos a comenzar por el título, si te parece, que estarán nuestros oyentes diciendo ¿de qué están hablando estos chicos? Los cristianos de la sacristía, en la sacristía o tras la pancarta. Es una pregunta. Es un libro que publicas con PPC, que ahora tenemos la presentación en cuanto terminemos esta entrevista. Empezamos, si quieres, por el título. Hay tres palabras: cristianos, sacristía y pancartas. ¿Cómo estamos los cristianos en hoy? En el mundo, ¿más dentro de las sacristías o más fuera? Yo a eso te respondería que estamos básicamente en casa. Ni en un lado ni en otro. Básicamente en casa. Es decir, que el cristiano está hablando de la sociedad española. Es un cristiano sin mayor visibilidad. Y ni siquiera tiene ganas de ser visible el cristiano, ¿no? Entonces, ese libro en realidad es un capítulo de libro, que estaba buscando un título, que voy a decirlo francamente, que tuviese un poco de gancho, porque si hago un libro, Javier Elzo, reflexiones de un sociólogo sobre la Iglesia en el mundo de hoy, un poquito largo quedaría. Pues sí, era la idea, o sea, algo así. Y entonces, viendo el índice, veo, hay un capítulo que se refiere a eso. ¿Y qué quiero decir con eso? Y la verdad, quiero decir que en España tenemos en este momento, y lo digo en el prólogo, en los extremos, una situación que a mí se me antoja insufrible. ¿En qué sentido? O sea, por un lado, tendríamos un catolicismo ultramontano, rancio, cruzadista, que entiende que la sociedad está en pecado, que es una sociedad pagana, que necesita, digamos, de la religión para y de la conversión para llegar a la verdad. Sí. Y entonces, frente a ella hay esa iglesia, que es una iglesia que oportune y no oportune tiene que estar machacando las verdades, aunque se quede sola. En la sacristía, pero también con la pancarta en algunos temas. En la pancarta. En este país, sí. Y en la pancarta. En la pancarta. En algunas pancartas. No en todas, en algunas. Claro, pero por otro lado también existe un movimiento laicista, de un laicismo excluyente de lo religioso, que desearía que la dimensión religiosa quedara reducida a la sacristía. De ahí viene el título. Sí. O sea, la religión sí, pero tiene que ser una cosa privada, queda el ámbito de cada uno, y si ustedes quieren, se juntan en la iglesia, que es nosotros le permitimos que existan iglesias y que puedan libremente manifestar su fe, pero en sus sitios. No tiene que haber ningún tipo de manifestación. Entonces se llega hasta el extremo de decir, bueno, tiene que haber símbolos religiosos, por ejemplo, en los centros, y constantemente vemos si hay que con el crucifijo por aquí. Sí, la famosa ley de la memoria y demás, que además en el tema del crucifijo vienen de... Bueno, entonces, esta cosa, y luego hay que reconocerlo, en la mayoría, en muchos de los medios de comunicación españoles, cuando se habla del tema religioso, se habla en tema de mofa, de burla, de escarnio. Y de apriorismo. Y de apriorismos, sin ningún tipo de formación, de ecuanimidad en lo que se dice.
Entonces, claro, esta polarización, que estoy hablando de los extremos, a mí personalmente me irrita mucho porque creo que de alguna manera, llevado al extremo, me recuerda a las dos Españas. Sí, sí. Me recuerda a las dos Españas. Una sociedad de blancos y de negros cuando una sociedad hemos de blancos construido y una de sociedad negros. sobre la clase media, sobre personas que normales, en el sentido de que aceptan matices y de que las cosas no son exactamente de un lado o de otro, sino que hemos construido sobre la base del diálogo y de intentar entendernos. O sea, en realidad hemos conseguido en España que haya una conversación con planteamientos distintos, no solamente en el tema religioso, pero también en el tema religioso, prácticamente hasta que surge el tema de la memoria histórica. Sí. Y cuando surge el tema de la memoria histórica, de pronto aparecen nuevos libros. Este mismo año 2013 que estamos hablando, yo he consultado un libro, Los mitos de la Guerra Civil Española, donde está Ángel Viñas y donde está Carrera. No me vienen los nombres, cada día soy mayor y los nombres no los retengo. El libro de Casanova, muy interesante, España partida en dos. Julián Casanova. Julián Casanova, España partida en dos. Hace un par de años leí el libro de España rojo y azul. Sí. Un libro interesantísimo. Ayer a la noche, al mediodía comprando un libro, me compré el librillo de Julián Marías, que cómo nos pudo pasar esto, refiriéndose a la guerra civil, con un prólogo maravilloso de Juan Pablo Fussi. Bueno, todo esto está volviendo. Atención, no estoy diciendo que estemos igual que en los años 36. Sí, pero hay determinadas actitudes que nos pero invitan a... Hay unas actitudes, y cuando uno lee literatura internacional, concretamente yo, en mi libro, el que lo lea, comprenderá que soy una persona muy influenciada por la formación y la literatura francesa, porque yo me formé en Lovaina, y yo el periódico que leo todos los días es Le Monde. O sea, yo desde ese punto de vista no tengo ningún inconveniente en decir mi reconocimiento. Bueno, pues yo sigo los libros que se publican en Francia. Pues hace un mes y pico salió un libro que se titula El misterio francés, que lo lleva un antropólogo, un geógrafo que es Emmanuel Todd, y un antropólogo, Hervé Lebras, donde se plantea cómo se explica que en este momento hay una Francia que vaya bien, una Francia que funcione pues bastante bien en el sentido de que la cohesión familiar no se ha roto del todo, donde los estudios de los chavales se prolonguen más en el tiempo que en otros, donde incluso la cohesión social pues de alguna manera exista, el trabajo es un poco mayor que los otros, y otra Francia donde de pronto pues se han perdido todo tipo de ideales, se han perdido todo tipo de principios republicanos, incluso la cohesión familiar, social es mucho más rota. Pues es muy curioso. Sí, los tres criterios de libertad, igualdad y fraternidad parece que se están quebrando. La Francia que está peor es la Francia que ganó la revolución. Y es la Francia que ganó la revolución y que después de la revolución pasó por el socialismo y el comunismo, y de pronto eso se ha vaciado. Se han vaciado, mientras que la Iglesia, la parte de Francia en donde no triunfó la revolución, sino que hubo una resistencia de tipo católico, esos se mantienen en pie, pero cuidado, con lo que llaman los autores un catolicismo zumbi. Esto es, un catolicismo que ya ha perdido, digamos, sus esencias metafísicas, no tiene la pretensión de cristianizar Francia, de hacer de una Francia cristiana, pero guarda, digamos, de su formación cristiana y católica, pues un cierto sensus de familia, un cierto sentido de, digamos, de los estudios prolongados, un sentido de solidaridad, de convivialidad, que ha sido más fuerte que la convivialidad que pudo atravesar a través del momento en que dominaba el mundo comunista. El libro es interesantísimo. Eso no debe ser necesariamente malo. Yo sí veo como algo difícil de asumir, al menos, que solo hubiera
religiosidad basada en dogmas, pero una religiosidad basada en costumbres que en cierto modo son ciudadanas, en cierto modo no, son ciudadanas y sociales, que se pueden utilizar para seguir siendo, y volvemos al título del libro, para poder ser cristiano dentro de una sociedad, dentro de una familia, dentro de un régimen de estudios, dentro de... No tener que diferenciar esa dicotomía, ahora que estabas tú hablando de extremos. Cambio los extremos por las dicotomías, lo de decir, pues soy cristiano ahora en la iglesia, pero cuando salgo y me voy a mi trabajo no actúo como tal, o me da miedo decir que... porque sí que parece que, al menos en este país, y yo creo que en toda Europa occidental, estamos pasando de una sociedad de personas muy creyentes, muy vinculadas, o muy anti, a una sociedad donde la mayoría son más bien indiferentes. Estamos pasando a una sociedad de planos, que es un poco lo que decías tú al principio, que no estamos ni en la sacristía ni tras la pancarta, estamos en casa. Bueno, yo creo que estamos a veces en la sacristía, pero poco, porque la dimensión cultural ha bajado en picado. Muchísimo, sí. O sea, las personas de menos de 60 años, la fractura está en los 60 años. 60 años, 50, no los jóvenes. 50 del concilio. O sea, no hablo en los jóvenes, sí, está en los 60 años. Los jóvenes ya son una generación casi perdida, entonces. No de ya perdida, tienen otra forma, digamos, de expresar la religiosidad completamente distinta. No hay que olvidar una cosa, sabemos lo que muere, pero nos cuesta reconocer lo que están haciendo. O sea, no olvidemos nunca esto. Y por otro lado, si es el título de la pancarta es un poco provocativo, y es la pancarta detrás de la única forma de familia que se entiende que puede ser, la pancarta a favor del el principio y el final de la vida, con menos preocupación. Bueno, ¿y qué pasa en medio de la vida, no? Sí. Bueno, entonces... A mí me preocupó mucho en esa época, como recuerdas, en 2005, esas dos... Sí. Por concretar, esas dos manifestaciones en las que vimos a obispos en la calle, las dos que tú has planteado, el matrimonio homosexual y el tema de educación y el tema de la defensa de la vida. Pero en esos meses también hubo una serie de manifestaciones muy grandes en Madrid, en otras ciudades, sobre pobreza cero y demás, y decías, ¿y aquí dónde están? Bueno, y también digo que hay otras manifestaciones detrás de otras pancartas. O sea, esas no son las únicas pancartas. ¿Cierto? Hay otras pancartas. Y yo, abusando un poco del término pancarta, yo tengo un enorme respeto por las cofradías andaluzas. A mí como vasco me ha costado entender eso. Sí. Me ha costado entender porque me parecen, ¿pero qué hacen esos ahí? Cantando esos ayes y esas... Me parecían chirigotas. Hasta que fui invitado a dar una conferencia por algunas cofradías y estuve en Andalucía, estoy muchas veces en Andalucía, y me he dado cuenta de que en Andalucía hay unas cofradías que tienen una fuerza, no solamente una fuerza sociológica, sino una fuerza religiosa. O sea, no solamente se dedican a salir, y solidaria. Claro. No solamente se dedican a las procesiones de Semana Santa, hay una gigantesca labor de formación. Probablemente serían una de las mayores asociaciones religioso-caritativas de España si se unieran todas las cofradías de España. Sin la menor de las dudas. Más de 1 millón de personas. Bueno, y en el País Vasco no hay que olvidar que nosotros vamos detrás de otras pancartas. Hemos subido a Aránzazu muchos años por la reconciliación, al santuario de Aránzazu. Cierto. Entonces, yo creo de todas maneras que los cristianos podemos y debemos estar detrás de pancartas de forma pues puntual, necesaria, pero yo creo que la labor del cristiano está sin llevar, digamos, el carnet de identidad de cristiano en los dientes, en la vida cotidiana. O sea, en la el moral día de a actitudes día. de la que hablaba Marciano Vidal, en La aquel moral de famoso libro que actitudes. fue... Yo creo que la labor del cristiano es básicamente, allá donde esté, lograr que sea un mundo más justo. Y eso digo en el libro, con el aliño de la caridad y la ternura. O sea, el mundo justo, evidentemente, dar a cada cual lo que necesita. A cada cual no solamente lo que le toca, sino lo que necesita, ¿no? Pero el aliño de la caridad cristiana viene en el concepto de amor cristiano. Y el amor cristiano es un amor que, a diferencia de la justicia, que es prácticamente pues darle a cada uno con arreglo a sus necesidades, el amor cristiano es un amor sin límites, y no solamente sin límites, es gratuito. Y con cariño, con la ternura esa que decías. Y yo lo de la ternura lo añado porque yo creo que vivimos en un mundo donde hay muy mala leche.
Ver a veces las tertulias es una cosa espantosa. Sí, es un ejercicio de juliganismo. Sí. Para los que somos aficionados al fútbol, a veces te da la sensación de que estás en un campo. Asistir a veces a los debates, digamos, en el Parlamento, es el y tú más, que ahora se ha impuesto, ¿no? Sí. Bueno, y luego pues hay como una especie de dejación, lo que ha pasado en Grecia, por ejemplo, ¿no? Lo que ha pasado en Chipre, aquí no ha llegado a tanto, pero que puede pasar. O sea, una situación en la cual hay un abandono. Y tenemos una cierta responsabilidad como cristianos, porque a la hora de hablar como iglesia resulta difícil. Lo comentabas tú al principio de la imagen de una iglesia muy en los extremos, pero claro, esa imagen yo no sé hasta qué punto se corresponde con los cristianos, porque sí es cierto que los medios de comunicación, también lo comentabas, muchas veces tratamos de una forma priorística y con prejuicio la imagen de la iglesia, pero también, ¿qué es la iglesia mediáticamente hablando? Pues un señor de X, que cambiará dentro de poco, diciendo una serie de cosas que es la iglesia en España. Y sin embargo, de lo que tú hablas y de lo que muchos hablamos es de no sé si decir cristianos, conjunto de seguidores de Jesús, aquellos que intentan o que intentamos trabajar por ese mundo más donde quepa la ternura, donde quepa... Yo creo que mi apuesta es por un cierto modelo de cristianismo, pero hablando de cristianos. Yo propongo en mi libro, en un capítulo, como una especie de fenomenología de los cristianos en este momento en España, ¿sí? 3 categorías de cristianos. Una categoría de cristiano es ese que dice, mire, lo que hace falta es simplemente obedecer a la jerarquía, nada de insumisiones, obedecer a lo que dicen los obispos, obedecer a lo que dice el Papa, y sencillamente no olvidar nunca que es una iglesia jerárquica. Es un primer planteamiento. Sí. Segundo planteamiento, que asoman en algunos cristianos, que son cristianos, que se dicen cristianos, y dicen, no, con esta jerarquía no vamos a ningún lado. Esta jerarquía se ha anquilosado, esta jerarquía además tiene unos planteamientos absolutamente pretéritos que vienen a decir que ellos son los únicos poseedores de la verdad, son los únicos que tienen la verdad absoluta en una sociedad y el camino de la salvación. Y entonces estos, cada vez que hablan del movimiento religioso es para enfrentarse a todo lo que dice la jerarquía. Y hay medios de comunicación de los cuales yo he hecho algunos análisis y no encontrarás en los últimos 15 o 20 años ni un solo artículo que sea mínimamente amable con cualquier cosa que haya podido decir la jerarquía católica. Hay una tercera actitud de los cristianos, que es la que yo llamo la del exilio interior. Sí. O sea, hay cristianos que dicen, mire usted, yo soy cristiano, pero yo no entro en este zafarrancho. Yo me encierro en mí mismo, yo entro dentro de mí mismo, y entonces yo tengo mi relación con Dios, yo creo firmemente en la dimensión religiosa, intento ayudar en lo que sea. Las 3 actitudes me parecen superables. La actitud de la obediencia radical a la Iglesia no se tiene de pie, por una razón muy sencilla. Porque la Iglesia no siempre ha dicho lo mismo sobre las mismas cosas. Cierto. Luego, cuando a mí me dicen, usted lo que tiene que hacer es obedecer a los obispos y al Papa, digo, no es posible. Porque la libertad del Evangelio y la obediencia ciega no casan. Pero no solamente eso, es que no han dicho siempre lo mismo, Claro. Es que nos hemos olvidado de la Pascendi. Sí. Y nos hemos olvidado de... Es que nos hemos por no hablar de Galileos. De Galileos, pero aquí nos hemos olvidado de la crisis modernista. Claro. Es que la Iglesia no está diciendo siempre lo mismo. Benedicto XVI abrió una espita, que no se cerrará. En el tema de los preservativos... Sí. Que se intentó cerrar en ese momento, pero se no se intentó cerró. cerrar, pero dijo, no, eso es lo que yo he escrito, y punto. Y no se ha atrevido a ir más allá. Ya irán. Sí. Por ejemplo, poner ese ejemplo, ¿no? Claro, la actitud del cristiano que está en constante confrontación con la jerarquía y que diga lo que diga la jerarquía, le parece que está mal, pues al final creo que cae en el mismo error. Acaba siendo lo mismo, sí. Acaba siendo lo mismo. Entonces, yo sí creo que el cristiano puede ser criticable con la jerarquía. Yo lo he sido, además con claridad absoluta. Sí, pero de esa sensación de poder decirlo y sentirte dentro. Poder decirlo, sentirme dentro y además saber que hay otras cosas que hace la jerarquía con las cuales yo estoy de acuerdo. Sí. Y saberte responsable de un trabajo en común. Claro. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, para que se me entienda,
sea, me cuesta aceptar determinadas concepciones filosóficas de Benedicto XVI, cuando él dice, por ejemplo, en Caritas in Veritate, por cierto, magnífica encíclica, Cierto. absolutamente magnífica, pero al final acaba diciendo: un humanismo sin Dios es un humanismo inhumano, una frase, no sé si es textualmente esa, Sí. digo, a mí usted no, en absoluto, porque yo conozco humanistas que se dicen no creyentes y de los cuales yo jamás podré poner en duda su humanismo, humanidad. y su humanidad y su humanismo. O sea, no puedo aceptar eso, ¿no? O la idea de extra ecclesia nulla salus, fuera de iglesia no hay salvación. O sea, yo con esas cosas no puedo estar de acuerdo. Pero yo, sin embargo, sí me parece magnífico bastantes cosas que hizo hablo de Benedicto XVI. Por ejemplo, es el que puso en orden todo el tema de la pederastia en la iglesia. Cierto. Eso está ahí. Sí, sí, sí. Y Incluso no con como- su renuncia abre un camino para... y no para- como un escritor muy famoso en un medio de comunicación dijo, eso es humo. Pues eso no es humo. No. Eso de humo Y nada. se está demostrando. Que Se no está es- demostrando que no es humo, ¿no? Y luego, bueno, este hombre, yo creo que al final de su vida, incluso el run del relativismo lo ha bajado un poquito, el sordín. Sí, es verdad que parece que cuando Lo ha te bajado. pones la sotana blanca, eso tiene que imprimir carácter indefectiblemente. Porque... Ese es un problema muy serio. Por eso yo defiendo, pero quiero volver a la tercera tipo, Sí, sí. yo defiendo los nombramientos papales temporales. temporales. De eso, Pero- si quieres, hablamos ahora. Me lo Sí, apunto. pero Me la falta lo de tercera, los- la tercera el cosa exilio es- interior. Claro, el exilio interior, esa especie de, no, yo mire usted, yo me arreglo con Dios. O sea, mi relación es con Dios. Yo no tengo necesidad de la mediación de la iglesia. Yo no tengo, yo hago... Eso es una actitud perfectamente respetable, pero que está mucho mejor en la confesión protestante que en la católica. Cierto. O sea, no tengo nada en contra, o sea, pero eso es Dios y yo. Está en Newman, está en Lutero, está en Calvino, me parece muy bien. Entonces, uno establece una relación sin necesidad de la mediación. Pero el mundo católico, una de las características que tiene es el mundo de la comunión, que es lo que hizo precisamente que Newman se pasara al catolicismo, sí, sí. Ese concepto de comunión. El concepto de comunión, entonces, Que te lleva al de construcción de sociedad. es de también. construcción de sociedad sin que esa sociedad sea aparte, porque entonces hacemos un Claro. gueto. Sí, sí, sí. Ahí Cuidado, entendimos, ahí no sé hacemos si un entendimos gueto, mal la de ¿eh? San Agustín no lo explico bien, pero lo de las dos ciudades Bueno, es es- difícil de aceptar no se puede aceptar Claro. tal y como está, porque luego hay que recordar la carta pastoral de Pray de Niel en Salamanca, que también hablaba de las dos ciudades. Que es un texto aberrante. Cierto. Un texto que un cristiano no puede firmar. Yo no puedo firmar ese texto. Entonces, no. Entonces, lo que necesitamos es un cristiano y una iglesia que ni sea una iglesia espiritualista y que en realidad sea una iglesia sin cultura. Ujú. El famoso texto de Olivier Rey, una religión sin cultura, Sí. de la cual se puede ser y cristiano exactamente igual y aquí que en Pernambuco, Ujú. en donde todo el tema se reduzca pues a la oración espiritual, a la misa diaria, A los ritos. a los ritos, y luego en mi vida hago lo que sea, ¿no? Sí. Exceptuando las vocaciones contemplativas. Bien, Bueno. bien, bien. Eso es otro asunto. Luego hay otro modelo de iglesia, de forma de ser iglesia, de forma de ser cristiano que yo critico, que es la iglesia gueto, que es un riesgo muy grande. Ujú. La iglesia gueto, la iglesia secta, la iglesia de los puros, la iglesia de los que realmente poseen la verdad. Sí, 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 sí. O sea, aunque seamos muy poquitos. Entonces, claro, utilizan el término del resto de Dios y dicen, no, nosotros somos el resto, los buenos, los puros, los perfectos. Y los demás, aunque nos quedemos 4. Suena a los 144.000 de... Oiga, mire usted. Entonces, evidentemente son los poseedores de la verdad. El mundo ya acabará reconociendo que nosotros somos los que tenemos razón, pero nosotros tenemos que mantenerlos y tenemos que mantener el depósito de la fe. Es el modelo de iglesia secta. Hay un tercer modelo que tiene sus graves riesgos en estos momentos, que es la iglesia identitaria. Ujú. Ahora, la iglesia identitaria no es, pues también en España, pero no es aquí donde más puede ocurrir, que es una iglesia que en el fondo identifica una
una sociedad con una religión determinada. Bien. Bueno, eso es muy claro en el mundo islámico hoy en día, diríamos, ¿no? Pero también aparece en el mundo cristiano. De pronto, en una serie de países donde ha habido una fuerte inmigración, donde el multiculturalismo se ha aceptado con mucha fuerza, pues estoy pensando en Gran Bretaña, estoy pensando en Bélgica, estoy pensando ahora también en Suecia, estoy pensando en Suiza, o sea, estoy pensando en países europeos, y en España algo aparece muy tímidamente porque hay menos. Claro, está emergiendo, digamos, un cristianismo identitario que de pronto quiere recuperar, digamos, su propia tierra cristiana. Es una especie de cruzada que dice François Champion cuando habla de esto, pero es una especie de cruzada, pues ya no tenemos que ir a conquistar la Jerusalén que está sino allí, a proteger lo nuestro, sí. sino que tenemos que conquistar lo nuestro, Lo que pasa en Suiza con el tema de los minaretes. Con los minaretes, sí. que ha sido invadido, digamos. Entonces, eso es un cristianismo identitario que es muy peligroso también. Sí, tiene tintes xenófobos muy claros. Y entonces, la única solución que queda, que es la única posible además, es un cristianismo que sea un cristianismo encarnado en allá donde uno vive y al mismo tiempo que sea universal. Un cristianismo histórico que responda a los problemas históricos que se plantean en ese momento, ya no los problemas que se planteaban hace 40 años. ¿A quién coño le importa hoy en día la transubstanciación? Cierto. O que Jesús descendió a los infiernos, que está en el credo. A ti te plantea un problema teológico grave que Jesús descendió a los infiernos. Ni siquiera si la Virgen fue virgen antes o siguió siendo virgen después. O sea, quiere decir que a mí lo que me importa es una religión histórica, una religión que responda a la situación del momento actual. Dice Torres Queiruga en un trabajo suyo sobre la revelación que en el fondo la religión es la conjunción entre una demanda universal que de sentido, de razón de ser, de primeras y últimas preguntas que los hombres y mujeres llevan planteándose desde que el mundo es mundo, y respuestas concretas y las respuestas que ha ido recibiendo. Entonces yo lo que me digo es que yo, hombre, he nacido en un sitio concreto y viviendo en un momento concreto, yo quiero respuestas a esas preguntas, pero referidas al momento concreto que estoy viviendo. Sí, no tenerte que ir a 200 o 300 o a muchos cientos de años más atrás. A mí me interesa leer la historia en el sentido de que veo cómo son los que mis antecesores en la fe resolvieron los problemas de su tiempo. Sí, pero no para coger sus respuestas y aplicarlas exactamente las aquí. Respuestas que dio Santa Teresa, por ejemplo. Digo Santa Teresa porque me pidieron que diese una conferencia sobre qué podía decir camino de perfección a los jóvenes de hoy en día. Y yo tuve el atrevimiento, una osadía de adolescente tardío de aceptar esa conferencia, ¿no? Bueno, está bien. Y acepté y di la conferencia, en fin, me da un poco de vergüenza. Pensaba meter en el libro, pero luego hablando con el editor dije, no, eso va a quedar un pegote ahí. Iba al libro. Claro, lo que dice Santa Teresa de los protestantes, el mal daño que le están haciendo al Señor, pues todo eso no podemos reproducir, hay que contextualizar en aquel momento. Bueno, pues si usted contextualiza eso, Santa Teresa, oiga, contextualíceme lo que está pasando en este momento. El celibato, por ejemplo, de los curas, es totalmente insostenible en una sociedad como la sociedad africana. Seamos claros. Sí. Hay datos suficientes avalados donde el 80%, si no más, de sacerdotes y obispos tienen una vida que llamaríamos concubinato, ¿no? La vida africana. Tiene la vida africana. Luego, oiga, mire usted, necesitamos de alguna manera responder a la sociedad en la que vivimos. En este momento en Europa... Igual que por cierto, el celibato se fue imponiendo también por una serie de necesidades históricas en un momento dado. Se impuso por necesidades históricas y se creía que hacía falta una dedicación exclusiva. Y atención,
Y con una esperanza de vida que no es la de ahora, Claro, ¿eh? cierto, cierto. Con una esperanza de vida que no es la de ahora. En este momento nosotros tenemos en Europa, podemos decir que aproximadamente, y en España en todo caso, aproximadamente 1 de cada 2 jóvenes se va a divorciar. En España está en un 40-45%. Pues la Iglesia no puede tener en cuenta esa realidad. Claro. Estamos hablando de divorciados y de divorciados vueltos a Y casar. divorciados vueltos a casar. Muchos de ellos con una... Pero claro, la Iglesia, cuando de pronto tiene un cristiano que, entre comillas, ha fracasado en su primer matrimonio y después le excluye de la comunión eucarística, es que la Iglesia en ese momento es lo peor que puede No ser. está dando una palabra de misericordia, sino Inhumana. al contrario, cierto, cierto. Es lo peor que puede ser, inhumana. Ahí se encuentra con un cristiano que de pronto ha hecho un paso. Ese paso le ha salido mal y entonces vuelve a rehacer su vida. ¿Cómo rehace su vida si tiene 35 años? Pues se encuentra otro hombre o otra mujer con quien quiere volver a hacer su vida. Pero ¿en nombre de qué carajos le va a decir que no puede formar parte de la Sí, sobre comunidad todo porque cristiana? en muchas ocasiones tampoco depende de uno. Porque además esa es una historia en la cual, si todo está en función de la expresión de unos textos, creo que son de Lucas, de cómo se entendía el porneilla, el mundo protestante entendió de otra manera las cosas. Cierto. Bueno, pues esa es, por ejemplo, otra cuestión en donde a mí me parece que es fundamental que la Iglesia simplemente sea humana. O sea, la Iglesia no está ahí para echar, digamos, sanbenitos a la gente, está para hacernos sentir cristianos más contentos, más unidos en oración, de escucha. Recordad más las bienaventuranzas y los talentos y ese tipo de textos del Nuevo Testamento que otros más que probablemente incluso tampoco aparecen en el libro sagrado, sino en redacciones posteriores de decretos y de dogmas, y que nos hacen más obedientes y menos valientes también para vivir. La lectura, esto que digo, no sé si es muy... La lectura de los textos bíblicos es muy importante, pero se presta a tantas lecturas. Pero eso no deja de ser positivo, ¿no? O sea, poder entender, tener la capacidad, que antes no se tenía, poder tener la capacidad de leer tú mismo los textos y percibir lo que, como en una obra de arte, lo que sientes, lo que te dicen a ti. Luego, evidentemente, tienes que tener una cierta formación y para eso hay pastores y ministros que tiene la Iglesia, pero como creyente tienes que tener ese derecho de poder interpretar o poder pensar, ¿a mí qué me dice esto? ¿A mí qué me dicen las bienaventuranzas? ¿Yo qué siento cuando leo esto? Ciertamente, el no solamente tiene derecho, es un poco la obligación, o sea... Como buscador también. En el decreto sobre la libertad religiosa, y yo cito en extenso en mi libro, se dice que el creyente tiene el derecho y la obligación de buscar la fe acorde a su conciencia, lo digo con mis palabras. La conciencia, eso es. O sea, el último elemento, la última, digamos, criterio de valoración es la conciencia individual. La Iglesia dirá dos cosas. Una, la conciencia recta, con lo cual ya le hemos fastidiado. Ya. Pero cuidado, cuando dice la conciencia recta, de ahí a veces dice, no, la conciencia recta es la conciencia tal y como la interpreto yo. A eso Javier Lezo dice no. Conciencia rectamente formada. La conciencia rectamente formada es una conciencia que intenta formarse rectamente, que es distinto. No que ha sido formada según unos criterios determinados. Que es determinados. distinto. O sea, yo tengo como creyente, y más si soy un intelectual, digámoslo así, yo tengo una obligación moral como persona en primer lugar, ¿no? Y tienes tus talentos también como cristiano que tienes que aprovechar. De informarme de, bueno, ¿qué es lo que han dicho los que saben más que yo de este tema? Luego yo tengo que leer lo que han dicho los que saben más que yo de este tema. Y los leo. Vaya que sí los leo. Está en la bibliografía que yo he leído está en mi libro, ¿no? Pero, como dice Newman, de la misma manera que yo solamente puedo respirar con mis pulmones, yo solamente puedo pensar con mi cabeza. Es verdad que yo tengo la obligación de formar esa cabeza lo más honradamente posible, con la mayor información posible. Y teniendo una serie de criterios, como todo, a la hora de aprender. Pero en última instancia soy yo el que decido eso. Y eso yo creo que es un tema extremadamente importante. Y yo creo que necesitamos ir
a un cristianismo adulto. De conciencia. Y un cristianismo adulto es un cristianismo de conciencia en la cual cada uno con los dones que tenga. Yo no puedo pretender a un señor que se dedica toda su vida a trabajar en un taxi o que está en un comercio vendiendo telas, como ha sido mi hermano hasta su jubilación, que tengan el nivel de conceptualización que tengo yo, que no he salido de los libros. No se trata de eso. Sí. Pero sí se trata de que unos y otros, con arreglo a los talentos, si quieres, se digan, bueno, pero yo, ¿por qué digo que creo? ¿En qué se basa mi creencia? Entonces, esas cuestiones son fundamentales y ahí yo creo que la labor del mundo cristiano, sean los obispos, sean los intelectuales, es un poco la de ofrecer pistas de reflexión, que es lo que pretende un poco en mi libro. Pero yo no tengo ninguna tesis que defender en ese libro. Ese libro es una persona que de pronto ha sacado tiempo para dejar de hacer encuestas sobre jóvenes y sobre drogas y sobre violencia juvenil, y de pronto digo, hombre, de las cosas que yo he estado trabajando sobre esto, voy a construir un libro, le voy a aportar mi punto de vista, cómo veo la fe, cómo veo a Dios, cómo veo el futuro de la Iglesia, etcétera. Se nos ha acabado el tiempo, Javier, pero un par de preguntas cortitas. Una que se nos ha quedado en el tintero de lo de el nombramiento, la elección de los papas durante un cierto tiempo, y hablando de papas y hablando de cambiar esos esquemas de actuación, ¿cómo ves casi 100 días del nuevo Papa de Francisco? Bueno, la primera cuestión, yo defiendo hace mucho tiempo, no en este libro, yo también, pero hace mucho tiempo que los nombramientos papales y episcopales, pero particularmente el papal, tienen que ser temporales. Yo creo que en una sociedad con la evolución con la que vive nuestra sociedad, es un grave error, en mi opinión, un grave error en nombrar a una persona papa, digamos, hasta que se muera. Hemos vivido finales de papados dramáticos. Sí, el de Juan Pablo II fue un ejemplo palmario. Pero también el de Pablo VI. Sí, o Pío XII incluso. O Pío XII. Entonces, yo creo que es preciso hacer nombramientos papales, y yo propongo que sean 10 años. No tiene por qué ser 10. Eso además permitiría una cosa muy grande, y es que nombraran a gente más joven. Sí. Porque muchas veces no se nombra a gente más joven porque tienen miedo de que sea 25 años. Y tal vez también cambiar el rol del servicio. Y cambia el rol del servicio. Porque después vuelves a ser un soldado raso. Después vuelves a ser a otra función. Es lo que hacen las congregaciones religiosas y debe ser sano. Eso ya lo está haciendo el Papa actual, O sea, el Papa actual está cambiando, digamos. Pero el ministerio petrino es un movimiento... El ministerio petrino es central en la Iglesia Católica. Es clave en la Iglesia Católica. Y en una sociedad que se caracteriza por la globalización, líderes globales, donde hay una gobernanza, donde se sueña con una gobernanza mundial. En España, por ejemplo, yo he participado pues con Emilio Lamo de Espinosa, con Daniel Nariti, con no me acuerdo el nombre de un argentino, que están promoviendo la idea de la gobernanza mundial. Pues los católicos ya la tenemos. Sí. En un mundo globalizado, el único líder ya absolutamente mundial es el Papa. Lo que hace falta es que eso no sea un líder al modo, digamos, del emperador romano. Claro. Que tampoco lo es. Tampoco lo es, en contra de lo que algunos dicen. Hay un libro que os recomiendo de Olivier Bobineau, escrito, que ha salido hace 2 o 3 meses, El Imperio de los Papas. En francés, l'Empire des Papes. Una sociología del poder en la Iglesia. Un libro muy interesante, aunque yo no estoy de acuerdo con algunas de las tesis que defiende. Pero él dice que la Iglesia Católica es está montada sobre lo que él llama la burocracia del sentido. El sentido no de los sentidos físicos, del olfato, del oído, sino del sentido de la vida. ¿Del para qué? Del sentido de la vida, del para qué. Y dice que la Iglesia Católica tiene, por un lado, lo que él llama la dilectio, que es ese amor que he dicho antes, el amor sin límites, el amor sin respuestas, el amor gratuito por un lado, que es la quinta esencia del cristianismo en última instancia, pero todo eso organizado a través de una estructura muy jerarquizada, donde hay un papa y unos obispos que son los que dictan la norma. Es lo que hace, y yo también digo eso en mi libro, que de pronto hay un cambio de papa
Y en una estructura piramidal como esta puede cambiar todo. Sí, 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 sí. Pero lo cual es muy peligroso. Porque si en lugar de salir este papa, hubiera salido un papa tipo Ottaviani, ¿dónde estábamos ahora? Claro. Por eso yo defiendo un modelo de organización de la Iglesia que sea una organización en red. Este papa ya ha anunciado un poco, al menos una comisión para ver el cambio de la... Pero esa comisión se va a reunir el mes de octubre y son 8 personas de 8 partes del mundo y no todos del mismo calado. ¿Y qué crees que...? Necesitamos una organización multipolar, en red, no en forma de archipiélagos, cuidado, Sí. en red, no para archipiélagos, pero sí con un núcleo central que sea el Papa. Entonces, la labor fundamental del Papa tiene que ser la de animar esa, digamos, esa forma de estar presente histórica, temporal, de las diferentes iglesias que hay en el mundo. Yo suelo decir que el Papa Entonces, tiene una baraja de cartas en la mano y que era su papel eso es lo que fundamental no puede ser. repartir juego, que todos jueguen Bueno, un poquito en la repartir partida. juego, ser el testimonio de la unidad que más quisiera el mundo islámico o el Cierto. mundo protestante de De tener tener un líder, sí, una sí. figura así. Entonces, la figura que tenemos es buena. Lo que hace falta es cambiar el modelo global de estructura de la En Iglesia torno a esa Católica. figura. Para eso hay que empezar por una cosa. Usted es papa por 10 años. Y ahí sí que se vería lo que él dice, que el verdadero Empezamos. poder está en el servicio. Y luego, Sales la de ahí, forma de nombrar el papa... pero ahí yo- está comprometida la infalibilidad, probablemente. Bueno, ¿y O qué es eso seguramente. de la infalibilidad? No es, es otra de las cosas que no hemos comentado, pero que igual tampoco preocupan demasiado. Pero ¿qué es como la eso de- transubstanciación ¿qué es eso y de la demás. infalibilidad? Sí, bueno, Pero la infalibilidad surge en un contexto determinado en el cual la Iglesia pierde los estados vaticanos Vale, eso es. y además se hace en el último momento con una parte del concilio que se marcha. Bueno, yo no, pues eso forma parte, digamos, de la historia de la Iglesia. En la historia de la Iglesia ha habido un momento en el que, en función de contingencias históricas determinadas, se ha tenido que decir que el Papa es infalible. ¿Cuántas veces se aplicó la infalibilidad del Sí, Papa? muy pocas, pero el hecho está En la ahí. Asunción de María, por ejemplo. Sí, pero Pero a alguien le no importa es tanto eso el de haberlo la utilizado, Asunción. sino el concepto que se tiene de infalibilidad. Porque ahora parece que el Papa habla. Bueno, con este Papa no sé qué pasará, pero antes sucedía Pues que el Papa también- habla y parecía que hablaba siempre con esa infalibilidad. Pero el problema es que de pronto el Papa lo que diga puede tener un papel excesivo. Lo digo claramente, Sí, un sí, papel sí. excesivo, porque entonces no va a poder un día decir una cosa tal y como se le parezca sin que eso sea necesariamente un dogma de fe. En ese sentido, Benedicto XVI, en su libro sobre Jesús, dijo claramente: lo que aquí se dice no es magisterio papal. Y este Eso- Papa nuevo sí que es verdad que está hablando mucho en muchísimos ámbitos y no... Y está muy bien, pero si un día tiene una salida de pata de banco, Sí, 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 pues sí. claro, de pronto hay gente que se le va a echar encima. Y la tendrá. Y luego, curiosamente, los obedientes, algunos no serán obedientes y otros obedecerán cualquier cosa. Cualquier cosa no lo sé, porque ahí tienes muy obedientes que no aceptaron muchas cosas de Vaticano II, ¿Cierto? o lo aceptaron a regañadientes y luego hicieron de su capa un sayo. Sí, tuvimos un cisma soterrado o no tan soterrado. Hombre, ahí están los de Lefebvre, Los el lefebrianos, cisma sí, sí. no soterrado, Bueno, y lo que hay alrededor que... y lo que hay alrededor, ciertamente. ¿Qué esperas de Francisco? Aparte de esta red. Aunque me parece que eso ya sería pasar a la historia, simplemente haciendo eso. Yo espero todo lo que ha dicho y todo lo que ha hecho Ujú. hasta este momento. Yo aplaudo a dos manos, sin ninguna reticencia de nada. Pero yo estoy a la expectativa. Quiero ver a quién va a nombrar secretario de Estado. Quiero saber a quién va a nombrar en lugar de Rouco en Madrid. A quién va a nombrar en lugar de Sistach en Barcelona, por hablar de cómo va a organizar la Iglesia. O sea, de eso no sabemos nada. La importancia de la curia, no digo que no sea importante, pero a mí lo que me preocupa es, digamos, la Iglesia en su conjunto. Entonces, a mí me gustaría que este hombre fuera capaz de dinamizar la Iglesia
en su diversidad. Yo suelo decir una expresión que Dios es Padre universal, pero que pero que la Iglesia tiene muchas madres, que son las diferentes culturas. Voy a decir una barbaridad, Dios se ha casado con muchas madres. No, pero tienes razón. Entonces, si son muchas culturas, entonces esas culturas, que son los diferentes hijos, tienen su particularidad, tienen su Y una forma de madre no visión. unos padres no tratan igual No a tratan todos sus hijos igual, porque son distintos. y los hijos son distintos. Bueno, pues eso es lo que puede pasar en la Iglesia. No es lo que puede pasar. Eso es lo que pasa en la Iglesia católica siempre. Siempre. Es que nos hemos olvidado que en los primeros siglos se pelearon, porque claro, en los primerísimos años, Un montón de cismas y en de los herejías. primerísimos Claro. años teníamos tres corrientes. La corriente de Santiago, el hermano de Jesús, que consiguió gobernar en Jerusalén, la de Pedro y la de Pablo. Estoy hablando de los 15 primeros años, digamos, Sí. de la historia de la Iglesia. Sí. Bueno, y luego si tiras para atrás, bueno, hasta que llegamos al concilio, no sé si el de Nicea. Nicea fue el que unificó el credo, sí. O el de Calcedonia, no sé cuál de ellos fue, el que unifica, ¿no? Sí. Pero pasa un montón de tiempo, ¿eh? Pero esa unificación se corresponde con unas categorías de aquellos tiempos. Claro. Entonces, yo creo que hoy lo que yo espero básicamente de este Papa es que hay una serie de cuestiones que resuelva, que no se pueden parar más tiempo, al menos que dé los primeros pasos. O sea, es insoportable la situación de la iglesia, de la mujer en la Iglesia actual. Solo se tiene de pie, o sea, no hay forma humana. O sea, y eso, fíjate por dónde eso lo tiene que hacer la jerarquía. Sí. Eso tiene que hacer, es lo que está pasando en la Iglesia de Inglaterra. Porque en la Iglesia de Inglaterra, tanto el arzobispo de Westminster como, voy a llamar el Colegio de Obispos, que tiene otro nombre, ya votaron a favor, digamos, de pero los necesitaban 2 nombramientos tercios episcopales de mujeres. Pero quien dijo que no fue la parte del pueblo. Sí, cierto. Pues eso también puede pasar en la Iglesia Católica. Entonces yo espero, no digo que lo haga todo de la noche a la mañana, pero sí que empiece a abrir el campo a la posibilidad del sacerdocio femenino. ¿Lo va a hacer? No lo sé. Benito XVI no movió un dedo en ese campo. Cierto. Ese es un tema que es sangrante. Y además se dieron imágenes como la de la Sagrada Familia que fueron Claro, publicitadas en medio mundo. Claro, la imagen de la Sagrada Familia es terrible en el mundo actual. Sí. Es terrible en el mundo actual. La Sagrada Familia es un señor que tiene un hijo sin haber tenido relaciones con su señora. Mire usted. Cierto. Eso, pues tiene una explicación. Sobre todo luego a la hora de defender la familia tradicional, que de tradicional la Sagrada Familia tiene poco. En una espiritualidad de otro tiempo. Claro. O sea, yo lo que le pido a este Papa es que realmente se tome en serio de que estamos en el siglo XXI y que hace falta una iglesia para el siglo XXI, para la gente del siglo XXI, sin ningún tipo de rebaja en lo esencial. Eso es. ¿Y lo esencial cuál es? Que la razón del cristiano es hacer un mundo más humano en virtud de lo que hemos aprendido de la vida de Jesús, que fue un personaje en quien se ha revelado básicamente Dios, que fue ejecutado, y que sus primeros discípulos, anonadados, perdidos, salieron corriendo, de pronto empezaron a decir que Dios le había resucitado. Partimos de ahí, partimos de esa situación. Y entonces nos dieron un mensaje, y ese mensaje que aparece en Juan, que aparece en Pablo, que aparece en las bienaventuranzas, las de Lucas con Mateo, es muy clara. Es que Dios es amor. Es un programa de trabajo fantástico y Dios aplicable en cualquier circunstancia. Trabajo, Dios es amor. Y yo suelo añadir, Dios con mayúsculas es amor, y el amor es con minúsculas Dios. Es decir, que Dios es amor, digo con mayúsculas porque ese Dios es la persona, es una persona, que son 3 personas en una, que es lo que significa en última instancia lo que yo llego a entender a la Trinidad. Bien.
Pero Dios es amor, pero precisamente el amor es Dios en el sentido de que eso es lo fundamental. Eso es Dios, cuando decimos que eso es lo esencial, lo fundamental. O sea, un cristiano puede ser 1000 cosas, pero un cristiano que no haga algo por hacer que la vida sea más humana, más justa, ese no es un cristiano. Eso no solamente lo van a hacer los cristianos. Hay otras personas que pueden hacer lo mismo. Los cristianos lo hacen, si quieres, con el aliño de la caridad, que es una forma, digamos, de amor gratuito, sabiendo además, porque está en los evangelios, está en Juan, que cuando yo hago un bien a alguien, lo estoy haciendo al propio Dios. Hay que recordar el juicio final. Cada Aquello vez que lo hicisteis a uno de estos, haciéndolo a conmigo. mí me lo hiciste. Cierto. Luego, esa concepción de un Dios hecho hombre que al mismo tiempo diviniza al hombre, y lo diviniza en el más necesitado, porque Dios dio ejemplo. Sí, Dios se hace hombre para que el hombre se haga un poquito para más que el hombre de sea Dios. más Dios. Javier, muchísimas gracias. Ha sido fantástica la conversación. He aprendido muchísimo y creo que tanto los oyentes como yo hemos disfrutado un montón. Pues me alegro. Los cristianos en la sacristía o tras la pancarta. Javier Elzo en PPC. Felicidades y esta es tu casa. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.